En este capítulo vamos a profundizar en la termodinámica química, el área de la química que trata de las relaciones de energía. En la química general encontramos por primera vez el tema de la termodinámica y explicamos la naturaleza de la energía, la primera ley de la termodinámica y el concepto de entalpía. Recordemos que el cambio de entalpía es el calor transferido entre el sistema y su entorno durante un proceso a presión constante. Ahora, en esta nueva oportunidad, veremos que las reacciones involucran no solo cambios de entalpía, sino también cambios de entropía, otra cantidad termodinámica importante. Nuestra explicación de entropía nos llevará hasta la segunda ley de la termodinámica, la cual proporciona una visión general sobre por qué los cambios físicos y químicos tienden hacia un sentido en lugar de otro. Por ejemplo, dejamos caer un ladrillo y llega al suelo. No esperamos que los ladrillos espontáneamente se eleven desde el suelo hasta nuestra mano. Cuando encendemos una vela, se consume. No esperamos que la vela medio consumida se regenere a sí misma de forma espontánea, aun cuando conservemos todos los gases que se produjeron cuando se quemó. La termodinámica nos ayuda a comprender la importancia de este carácter direccional de los procesos, ya sean exotérmicos o endotérmicos. La primera ley de la termodinámica establece que la energía se conserva. En otras palabras, la energía no se crea ni se destruye en cualquier proceso, ya sea la caída de un ladrillo, la combustión de una vela o la fusión de un cubo de hielo. La energía puede transferirse entre un sistema y su entorno, o puede convertirse de una forma a otra, pero la energía total permanece constante. Expresamos de manera matemática la primera ley de la termodinámica como delta U igual Q más W, donde delta U es el cambio de la energía interna de un sistema. Q es el calor que intercambia el sistema con su entorno y W es el trabajo que intercambia el sistema con su entorno. Recordemos la convención de signos para calor y trabajo. Flujos de energía entrantes positivos y salientes negativos. Es decir, cuando Q es positivo, es calor que el sistema absorbe de los alrededores, y un W positivo es el trabajo que hacen los alrededores sobre el sistema. La primera ley no es más que un balance del calor transferido entre un sistema y su entorno y el trabajo realizado por un proceso o reacción específico. Pero la primera ley no aborda otra característica importante de las reacciones, que es su grado de avance. Como vimos, la experiencia nos indica que los procesos físicos y químicos tienen un carácter direccional. Se dice que un proceso que ocurre por cuenta propia, sin intervención alguna del exterior, es espontáneo. Es decir, un proceso espontáneo es aquel que ocurre por sí mismo sin ayuda externa alguna.
Por ejemplo, si se deja caer un huevo sobre una superficie dura, el huevo se romperá. El que un huevo caiga y se rompa es algo espontáneo. El proceso inverso, la reconstrucción del huevo, no es espontáneo, a pesar que la energía se conserva tanto en el sentido directo como en el inverso. Años de observar la naturaleza nos han inculcado una regla sencilla. Los procesos que son espontáneos en un sentido son no espontáneos en el sentido opuesto. Es evidente que hay algo más distinto de la energía interna que determina si un proceso es espontáneo o no. Vamos a establecer las siguientes definiciones. Un proceso espontáneo es aquel que ocurre por sí mismo en determinadas condiciones sin ayuda externa. Un proceso no espontáneo es aquel que no se produce por sí mismo en determinadas condiciones. Otro ejemplo interesante es el de la expansión de un gas en el vacío. Supongamos tener un gas confinado en este balón, separado mediante esta válvula de un balón en el cual se ha hecho el vacío. Si nosotros abrimos la válvula, el gas se expandirá y ocupará el volumen total de los dos recipientes. Este proceso de expansión de un gas en el vacío es espontáneo. Sin embargo, el proceso inverso, que consistiría en volver todo el gas al recipiente original, es no espontáneo. La espontaneidad de un proceso puede depender de la temperatura. Por ejemplo, consideremos el proceso endotérmico de fundir hielo a presión atmosférica. Cuando la temperatura es mayor que el 0 grados Celsius, el hielo se funde espontáneamente. El proceso inverso, la conversión de agua líquida en hielo, no es espontáneo a estas temperaturas. Sin embargo, cuando la temperatura es menor que el 0 grados Celsius, se cumple lo contrario. El agua líquida se transforma en hielo espontáneamente y la conversión de hielo en agua no es espontánea. Un proceso que no es espontáneo en determinadas condiciones puede serlo si se cambian las condiciones. ¿Y qué ocurre en T igual a 0 grados Celsius? 0 grado es el punto de fusión normal del hielo. En el punto de fusión normal de una sustancia, las fases sólida y líquida están en equilibrio. A esta temperatura en particular, las dos fases se interconvierten con la misma rapidez y el proceso no tiene un sentido preferente. Los procesos directo e inverso se llevan a cabo con la misma preferencia y el proceso no es espontáneo ni en uno ni en otro sentido. Es importante destacar que el primer principio de la termodinámica no prohíbe los procesos no espontáneos. Consideremos dos cuerpos en contacto que se encuentran a distinta temperatura. Por ejemplo, acá tenemos un gas a temperatura baja con una energía cinética media de sus moléculas reducida, separado por una barrera de un gas
a temperatura alta con una energía cinética media de sus moléculas elevada. Quitamos la barrera, los gases se mezclan. Ahora, ambos tienen la misma energía cinética media y están a la misma temperatura, que es lo que llamamos temperatura de equilibrio. Este es un proceso espontáneo. El proceso inverso no se producirá porque es no espontáneo. Si el cuerpo frío se diese calor al cuerpo caliente, enfriándose el primero y calentándose el segundo, la energía se seguiría conservando, por lo que el primer principio de la termodinámica se cumpliría. Ambos procesos son compatibles con el primer principio de la termodinámica. Sin embargo, necesitamos otro criterio termodinámico distinto para saber cuándo un proceso será espontáneo y cuándo no lo será. Antes de buscar ese criterio de espontaneidad, tengamos en cuenta que es importante destacar que el hecho de que un proceso sea espontáneo no necesariamente significa que ocurrirá a una velocidad observable. Una reacción química es espontánea si ocurre por sí misma sin importar su velocidad. Una reacción espontánea puede ser muy rápida, como en el caso de una neutralización ácido-base, o muy lenta, como la corrosión del hierro. La termodinámica nos indica el sentido y el grado de avance de una reacción, pero no nos indica nada sobre la velocidad de la reacción. Una pelota que rueda hacia abajo por una pendiente o un ladrillo que cae de la mano pierden energía. La pérdida de energía es una característica común de un cambio espontáneo en los sistemas mecánicos. Durante la década de 1870, Berthollet, un famoso químico de esa época, sugirió que el sentido de los cambios espontáneos en los sistemas químicos también estaba determinado por la pérdida de energía. Propuso que todos los cambios físicos y químicos espontáneos eran exotérmicos. Podríamos entonces pensar en la entalpía como un criterio de espontaneidad. ¿Serán espontáneos los procesos que ceden calor, es decir, con un cambio de entalpía negativo, como son los procesos exotérmicos? ¿Y no serán espontáneos los procesos endotérmicos que ganan calor? Solo se necesita un poco de tiempo para encontrar excepciones a esta generalización. Muchos procesos espontáneos de disolución, como la disolución del nitrato de amonio y el cloruro de cloruro de potasio, son endotérmicos y se disuelven por sí solos en agua. Otro ejemplo es la fusión del hielo a temperatura ambiente, que es espontáneo, aun cuando este es un proceso endotérmico. Resulta claro que algún otro factor debe influir en la definición del sentido natural de los procesos. Pero, ¿cuál es ese factor? Se trata del desorden. Todos los sistemas tienden a evolucionar hacia el desorden. Los sistemas tienden hacia el desorden
porque la probabilidad de encontrar al sistema en un sistema desordenado es mayor que la probabilidad de encontrarlo en un estado ordenado. Bueno, vemos allí ejemplos de sistemas que tienen la tendencia espontánea hacia el desorden. Ahora, ¿por qué se disuelve el nitrato de amonio en agua? Como dato al margen, que no le hace al tema de la termodinámica, tengamos en cuenta que el nitrato de amonio se utiliza para fabricar compresas de hielo que se utilizan para tratar lesiones deportivas. Las compresas frías consisten en una bolsa de agua y nitrato de amonio seco. Cuando se aprieta la compresa, se rompe el sello que separa al sólido del agua y se forma una disolución. El calor de la disolución de nitrato de amonio es positivo, es decir, el proceso de disolución es endotérmico, por lo que la temperatura de la disolución disminuye. Pero vamos ahora a ver, ¿por qué se disuelve el nitrato de amonio en agua? En el nitrato de amonio, que es un sólido cristalino, los iones amonio y nitrato están en un estado cristalino muy ordenado. Cuando el sólido se disuelve, los iones tienen libertad para moverse en el agua y se encuentran en un estado mucho más aleatorio y desordenado que antes. Al mismo tiempo, sin embargo, los iones retienen moléculas de agua a su alrededor como agua de hidratación. Estas moléculas de agua ahora se hallan en un estado más ordenado que antes, porque ahora están confinadas al entorno inmediato de los iones. Por consiguiente, la disolución de la sal implica procesos tanto de desordenamiento como de ordenamiento. Por lo regular, predominan los procesos de desordenamiento, de modo que el efecto global de disolver casi cualquier sal en agua es un aumento en el desorden del sistema. La magnitud termodinámica que utilizamos para cuantificar el desorden de un sistema es la entropía. Vamos a representar con la letra S. Es una magnitud extensiva y sus unidades son Joule sobre Kelvin. La entropía está asociada con el grado de aleatoriedad de un sistema o con el grado de distribución o dispersión de la energía entre los diversos movimientos de las moléculas del sistema. Cuanto más desordenado o aleatorio es un sistema, tanto más grande es su entropía. Al igual que la energía interna y la entropía es una función de estado. El cambio de entropía de un sistema, delta S igual a la entropía final menos la entropía inicial, depende solo de los estados inicial y final del sistema y no del camino específico por el que el sistema cambia. Esa es la explicación de qué es una función de estado. Un valor positivo de delta S indica que el estado final es más desordenado que el estado inicial. Un valor negativo de delta S indica que el estado final es más ordenado o menos aleatorio
que el estado inicial. La entropía es una función de estado y por lo tanto se le puede asignar un valor de entropía a cada estado. Su variación al pasar de un estado a otro es independiente del camino seguido para ir desde el estado inicial al estado final. Vamos a ver cuál es la interpretación molecular de la entropía. Hemos presentado a la entropía como función de estado. Vimos que la entropía de un sistema es un indicador de su aleatoriedad o desorden. Como químicos, usualmente nos interesa relacionar nuestras observaciones macroscópicas del sistema con la descripción microscópica de este en términos de átomos y moléculas. Examinaremos con más detenimiento cómo influyen la estructura y el comportamiento de las moléculas en su entropía. La entropía es una medida de cuántos microestados están asociados con un estado macroscópico en particular. La entropía aumenta con el número de microestados del sistema. Un sistema desordenado es más probable que uno ordenado, porque tiene más estados microscópicos disponibles. ¿Qué es un microestado? Es un arreglo posible de las posiciones y energías cinéticas de las moléculas o componentes de un sistema cuando éste se encuentra en un estado termodinámico específico. El número de microestados disponibles de un sistema aumenta con el aumento del volumen, con el aumento de la temperatura y con el aumento en el número de moléculas. Veamos esta interpretación microscópica de la entropía. Por ejemplo, miremos acá la expansión de un gas, que es una observación macroscópica, se explica examinando el comportamiento microscópico de las moléculas del gas. La entropía del sistema aumenta, es decir, delta S es mayor que 0 cuando las moléculas del gas se distribuyen en un volumen más grande. De forma análoga, los cambios de fase de sólido a líquido o de líquido a gas también incrementan la entropía del sistema. También, cuando un soluto sólido cristalino se disuelve en un solvente y forma una solución, se produce un aumento en la entropía. Otros procesos dan lugar a una disminución de la entropía del sistema. Por ejemplo, condensar un gas, es decir, pasar un gas del estado gaseoso al estado líquido, o congelar un líquido, es decir, solidificarlo, dan por resultado un aumento en el orden del sistema. En consecuencia, la entropía disminuye en estos procesos. Delta S es menor que 0. En general, cuanto mayor es el número de grados de libertad de un sistema, tanto más grande es su entropía. Los grados de libertad de las moléculas se asocian con 3 tipos diferentes de movimiento de las moléculas. Tenemos movimiento de traslación, por ejemplo, las moléculas de un gas tienen más movimiento de traslación que las de un líquido, las que a su vez tienen más movimiento de traslación que las moléculas de un sólido. Dentro de una molécula
los átomos también pueden experimentar movimiento de vibración, en el que se desplazan periódicamente, acercándose y alejándose unos de otros. Además, las moléculas pueden tener movimiento de rotación como si giraran sobre sí como trompos.